buenas. El libro de Colosenses capítulo 3 habla de aquellos que han resucitado con Cristo y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando tú buscas las cosas de arriba, vamos a ver unas consecuencias que ya casi vamos a conversar. Dice: pon la mira en las cosas de arriba y no las que están en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es, dice la palabra del Señor, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Me llama mucho la atención acerca de que explica y dice avaricia, que es idolatría. Voy a continuar con el versículo 6 y dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y habla sobre ira, enojo, blasfemia, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de ese nuevo hombre conforme a la imagen que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando dice avaricia, que es idolatría, yo puedo ver que una persona avara, lo diferente de una persona avara, es una persona que da al necesitado. Es un tiempo para dar al necesitado. Busca al necesitado y da de lo que tienes. Ay, es que no tengo plata para entregar, no tengo, pero ¿tienes gozo? Entrega gozo. Qué lindo es encontrar una persona con un buen humor, con un buen carácter y hola, buenos días cuando llegas a tu trabajo, oh, que tengamos un excelente día. Estás dando de lo que tú tienes. Y cuando nosotros damos de lo que tenemos, automáticamente estamos trayendo el antídoto para tu vida, para tu casa, para tu familia y para el mundo entero. Entonces, en tus manos y en mi mano tenemos el antídoto para todas las cosas. Cuando nosotros obedecemos a Dios, automáticamente activamos el diseño para recibir el antídoto o lo que tiene que venir. Y quiero hacer un paralelo en el libro de los Hechos capítulo 15 y habla sobre un hombre titulado el carcelero de Filipos, que es salvado. Estaba Pablo y su amigo Silas en el fondo de la cárcel. Ellos estaban tomados por la justicia humana y estaban ahí en el fondo. Pudieron estar muy enojados, muy molestos. No era lo correcto porque ellos no habían hecho nada malo. Sin embargo, ellos dieron de lo que tenía y dice la palabra del Señor que estando en ese lugar, golpeados en el fondo, en sufrimiento, ellos ¿qué hacen? Dan de lo que tienen y cantan himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando tú alabas a Dios suceden cosas, y eso cantaba mi mami hoy en la mañana. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas, sanidad, liberación, se siente la bendición, decía el himno. Entonces ellos empiezan a dar, pero no solamente sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando ellos obedecen a Dios, otras personas están escuchando esos himnos.
otras personas están escuchando que ellos, en vez de maldecir y estar tan enojados, y yo quiero decirte cuántas veces tú tienes la razón para estar enojado, cuántas veces tú tienes la razón para maldecir y tomar la justicia en tus manos, porque nos vamos a ver tentados a tomar la justicia en mis manos. Yo sé que eso es lo que yo merezco y es lo justo. Sin embargo, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, porque necesitamos entender que va a haber un efecto no solamente mayor, sino también eterno, de acuerdo a cómo tú respondas a tu situación. Entonces sí te vas a ver en situaciones difíciles, por supuesto. Dijo alguien por ahí, no quiero ni siquiera buscar a Dios, porque cuando busco de Dios todo me sale mal. Pues yo creo que en vez de eso, tienes que decir, cuando busco de Dios, tengo grandes oportunidades para que grandes milagros y grandes cosas empiecen a suceder. Son como las piezas del dominó que están siendo colocadas y poco a poco van a empezar a producir un efecto de reacción en cadena que va a ser asombroso. Rápidamente voy a abrir el espacio y voy a hablar en paralelo cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a cautivos. Ellos eran príncipes del pueblo de Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia. Nunca se habla de sus esposas y sus hijos. Entonces da la idea de que ellos fueron limitados y tal vez recibieron una operación para no tener hijos ni familia. Eran dedicados a la lectura y la sabiduría. Tenían mucho por qué estar enojados de ser príncipes a ser una especie de esclavos y personas que estaban al servicio con una apertura de unos días de la comida del rey. Sin embargo, nada más imagínate aquella mano escribiendo en esa pared, Menel, Menel, Tekel, Uparsi. Todos en una fiesta sorprendidos, nadie entendía, y de pronto aquel hombre que fue llevado cautivo fue el que lee esas palabras que escribió aquella mano sobrenatural. Significa que hay efectos que van a poder verse porque tú estás en el nivel de la vida conforme a lo que leímos. Has dejado la vida que no era sin Cristo y has venido a ser según lo que dice la palabra del Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Entonces voy a regresar al carcelero de Filipos y dice que cuando ellos estaban alabando al Señor, sobrevino de repente un gran terremoto. Y quiero repetir, ¿me estás entendiendo? Depende de lo que tú hagas, va a haber una reacción increíble. Y dice que ellos lo escuchaban. Vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No fue algo poquito, sino que va a haber un gran impacto. Y dice, y al instante se abrieron, escuchen, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No fue uno, no fue dos, y no solamente ellos, sino que todos, la bendición de esos cantos, la bendición de ese corazón agradecido delante del Señor por haber sufrido a causa de Jesucristo, trajo que todos fueran bendecidos, todos los que estaban ahí. Entonces, ¿cómo va a ser bendecido tu hogar? A través de ti. ¿Cómo va a ser bendecido tu trabajo? A través de ti. Tú eres la puerta de la bendición. Y dice, despertando el carcelero, porque todavía falta, viendo abiertas las puertas de la cárcel, saca su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño,
todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz y precipitándose dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿por qué qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, oiga lo que dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, significa que estaban heridos, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todos de haber creído en Dios. Entiéndelo: heridas, hambre, golpes, injusticia. ¿Qué hicieron? Alabaron al Señor. ¿Qué hicieron? Lo correcto. ¿Cuántas veces tienes que perdonar bajo una injusticia? ¿Cuántas veces tienes que dar y no recibes nada a cambio? ¿Cuántas veces te estás esperando una llamada, un aviso y no llega? Algo que mereces porque tienes todos los estudios y estás preparado, pero no llega. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios, hay un efecto mayor que se va a desatar cuando tú haces lo correcto. Todo esto termina con una casa salva y con gente bautizándose. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas de este reino son pasajeras, pero hay una vida eterna. Una vida eterna que toca a tus hijos, tu familia y todo lo que tú eres. Y aunque vengan cosas difíciles sobre ti, tienes que entender que hay un efecto mayor. Y aunque estés en la cárcel, tienes que entender que hay un efecto mayor, porque cuando tú llegas, llega la bendición a ese lugar. Cuando tú llegas, llega el impacto de Dios a través de la obediencia, a través de tu corazón, a través de tus acciones que están obedeciendo a Dios, porque estás juntamente con Cristo. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y ese efecto va a causar una vida eterna. Wow, también todos los presos se beneficiaron, también el hombre no se mató. Significa que en vez de muerte hay vida. Significa que en vez de prisión hay libertad. Significa que en vez de hambre hay llenura. Significa que en vez de heridas abiertas hay sanidad. Hay un impacto únicamente porque hay gente creyéndole a Dios. Así es que yo quiero decirte, es el tiempo de creerle a Dios. Parecemos locos en un mundo donde demanda que tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que hacer las cosas así. Estamos, en vez de avaricia, estamos dando. En vez de eso, estamos haciendo lo que Dios dice, porque tú y yo lo que estamos haciendo, y el reto que te estoy diciendo, que es el momento de que obedezcas a Dios. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y para concluir, quiero leer Primera de Crónicas 22:13. Si cumples la ley y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes. Primera de Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir la riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Deuteronomio 28:8 dice: el Señor bendecirá a tus graneros y todo el trabajo de tus manos. ¿Qué debes hacer? Deuteronomio 29:9. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto, para que prosperen en todo lo que hagan. Amén. Que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes, sea en su hogar, sea en su vida.
despierta a entender cómo ese efecto dominó va a bendecir. Tal vez no lo veas en el justo momento, pero Dios está operando. Dios está trabajando. Que la paz y la bendición de Dios sean con ustedes. Que Dios les bendiga. Les mandamos toda la familia un fuerte abrazo. Todos estamos con ustedes. Nuestros corazones le aman, porque Dios ha hecho nuestros corazones muy grandes. Ahí cabe muchísima gente. Les amamos mucho en el nombre de Jesús. Bendiciones. En tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver.